Piedra de Sal y otros relatos es una producción editorial que llevó casi 10 años en cocinarse, y este fin de semana, para ser precisos, este sábado 23 de mayo, se va a presentar en el taller Rufino Tamayo sobre la calle de Aldama, aquí en el centro de la ciudad de Oaxaca. Y hoy vamos a platicar con su autor, Javier Rosas Herrera, quien es un prestigiado diseñador editorial y que en esta ocasión nos presenta estos relatos que ha acumulado a través del tiempo y que hoy, ya en unos días salen a la luz, así que quédense con nosotros en Santa Cultura para conocer más de esta obra. Yo soy José Luis Pérez Cruz y les doy la bienvenida a este espacio de comunicación cultural. Los invito a que nos sigan a través de las diferentes redes sociales que tenemos. Recuerden que tenemos un canal de YouTube donde subimos todas nuestras entrevistas, al igual que nuestra página web www.santacultura.mx, y también los invitamos a que nos escuchen en Spotify. Y esta tarde recibo a Javier Rosas Herrera. Maestro, bienvenido a Santa Cultura. Qué bueno gracias. Viene para hablarnos de esta publicación, que es muy interesante conocer lo que está alejado a través de estas letras, de estos relatos, de estos cuentos, de ese Oaxaca que muchas veces es muy comercial y a lo mejor muy conocido a nivel internacional a través de su tradición, de tantas cosas que se dicen de Oaxaca a través del turismo, pero en estos relatos nos refleja un Oaxaca más contemporáneo, más reciente y contado desde otra perspectiva. Este libro, aparte de contar con escritura, cuenta con el trazo de un oaxaqueño también muy prestigiado, que es Darío Castillejos, y que se siente, maestro, presentar un libro que lleva tanto tiempo guardándose estos textos. A veces un texto se escribe y se deja descansar y luego se vuelve a leer y les cambian unas cosas y hay un momento en el que hay que detenerse para que salgan a la luz. ¿Cómo se dio cuenta que era el momento indicado? Pues primero que nada, gracias por el espacio. Es como, me encanta estar aquí en un medio tan prestigiado, una plataforma tan prestigiada. Es como curiosa esta pregunta porque yo siempre me he pensado en mi profesión es ser diseñador y el diseñador lo que hace es crear objetos, productos, lo que hacemos, a eso estamos dedicados, etcétera. Y durante mucho tiempo, más de 15, 16 años, me he dedicado a diseñar libros, entre otras cuestiones de diseño gráfico, ¿no? Entonces estoy muy acostumbrado a generar productos, etcétera. Y paralelamente, desde muy chavo, desde muy joven, yo escribía, ¿no? Y un poco en uno de los cuentos se dice ahí que escribo porque leo, ¿no? Entonces, paralelamente, al ser un diseñador, siempre fui un lector, ¿no? Uh-huh. Y los escritores, antes que ser escritores, son lectores. Y entonces tenía como esta vocación y escribía, me gustaba escribir, y lo que fui haciendo durante mucho tiempo fue escribir cuentos. Muchos de ellos eran para entenderme y entender el mundo y entender mi concepto del mundo. Y la cuestión es que siendo oaxaqueño había como esta idea sobre el mundo y tengo la idea de que el mundo es doble, ¿no? Hay un mundo en el que vivimos, tú y yo estamos en este mundo, pero siento que hay un mundo paralelo donde hay cosas que aparecen en el misterio, y eso para el oaxaqueño es algo de todos los días, ¿no? O sea, convivimos con seres que no vemos, que sabemos que están ahí, ¿no? Y entonces esta idea fue desde muy joven permeando en mí, y una parte de ello fue empezar a entender este mundo y volcarlo en textos, y sí había mucho una idea de mi entendimiento de cómo funciona el mundo, y era también hacer una especie de diálogo con otros lectores, ¿no? Porque yo de joven asistía mucho al Yago y en algún momento logré tener una credencial, una de esas credenciales que eran muy codiciadas del Yago. Yo muy chavito tenía una credencial del Yago, iba cada día, cada semana a sacar libros, así me leía El Señor de los Anillos y regresaba, y era como la cueva de Alí Baba, ¿no? Entonces llegabas y era como, wow, lo sacas, y regresabas, y yo leí mucho de muy joven. Y entonces llega un momento que ese diálogo con esos escritores se empieza a volver parte de ti y te das cuenta que cada escritor tiene una forma de ver el mundo, ¿no? Desde Vargas Llosa, Kafka, García Márquez o Bukowski. Entonces se iban formando y entonces decías,
cada quien tiene una forma de vivir el mundo y esa forma de vivir el mundo también te permea a ti como persona. Yo aprendí a vivir el mundo y esta idea del mundo doble viene desde la obra seminal de Carlos Castaneda, que mucho de la obra tiene que ver con Oaxaca, y de pronto era no leer una obra que fuera ficción, sino era una obra que era realidad, porque vivía esa realidad de algún modo, ¿no? Y entonces lo que pasó al momento de escribir es que había un momento que tuve que volcar eso ya en un producto, ¿no? Y entonces ahí entró mi faceta como alguien que se dedica a hacer producción editorial, desde el lado del diseño, pero era como, y esa fue la parte divertida, entonces fue como un ser doble, una parte yo era el escritor y otra parte era el cuate que tenía que diseñar el libro y era que quedara bien, hay toda una estructura de cómo hacer diseño editorial y cómo funciona un libro, ¿no? Y entonces lo que más me interesa o lo que más me hace estar orgulloso del libro es que realmente el diseñador lo que hace es crear productos que se parecen a otros productos. O sea, un diseñador quiere hacer y un diseñador editorial quiere hacer un libro que parezca otro libro que puede estar en una librería. Y eso es como muy bonito, ¿no? Y dentro de todo este tiempo que se llevó a cabo esta producción, ¿cuánto tiempo pasó? Sabemos de que el recopilar, escribir y tratar estos relatos fueron alrededor de 10 años, pero en sí para sentarse a producir, a hablarle a Darío para que también leyera los textos y produjera también sus propias ilustraciones, y que finalmente pues ya este sábado es la presentación en este lugar que maravilloso, también lleno de historia, que es el Taller Rufino Tamayo, que es la antigua Lóndiga de Oaxaca, pero también que tiene una historia prehispánica muy interesante, todo lo que está abajo de este edificio, sí. ¿no? Pues fue prácticamente este año. O sea, este año, a finales del año pasado fue que decidí ya el proceso. Yo quería empezar con un libro de poesía, porque también tengo alguna poesía por ahí guardada, y era como dije, quería hacer eso, pero pasó algo el año pasado que me hizo reflexionar y pensar en que me daba más miedo hacer un libro de cuentos que el de poesía. Entonces dije, entonces hago el libro de cuentos. Y entonces, a finales de año me puse a editar los libros, yo solito ahí, y ya a principios de año fue cuando empecé le hablé a Darío, empecé a buscar editor, que al final mi editora acabó siendo Jessica Santiago Guzmán, pero estoy muy acostumbrado en la cuestión de producción de libros a hacer libros como muy rápido. O sea, la parte de la producción yo lo hago muy rápido. Aquí el proceso más lento es un poco la edición y un poco la ilustración, pero fue como lograrlo, ¿no? Es bien interesante en el diseño cuando tienes un deadline, una fecha límite, todo tiene que salir para ese tiempo. Y yo lo que hice fue a principios de año decir, va a ser el 23 de mayo y de ahí para atrás, ¿no? O sea, cuando tengo que mandar imprenta, y aún así siempre estás como patinando con los tiempos, pero es el día a día del diseñador, ¿no? Y el diseñador editorial vive así, con tiempos límite. Acerca de Cuarentena Ediciones, ¿qué nos puede decir? Cuarentena Ediciones es un sello que surgió a partir de la pandemia. Yo he trabajado durante mucho tiempo con un amigo muy querido que se llama Manuel García. Él es un gran impresor y tiene un sello editorial donde ha producido muchos libros de arte para diferentes artistas. Y eso me interesa de la producción creativa y artística, ¿no? El creativo, y sobre todo el creativo en el sur de México, crea las cosas porque tiene que crear, porque tiene que hacerlo. Y tiene que hacerlo porque tiene que hacerlo, o sea, no hay otro límite. Y el sello surgió con lo que he visto, los productos que hemos hecho, editoriales y otros productos, se hacen las cosas por querer hacer cosas. Y creo que eso es un sello importante de cualquier creativo, sea un escritor, un pintor. Hay una vocación de hacer lo que se hace, y este sello es un sello que apuesta por eso, ¿no? Por crear productos editoriales que realmente tengan un sentido verdadero en su origen, ¿no? Y hablando precisamente de libros y de quienes producen libros en Oaxaca, ¿cómo ve, maestro, el panorama de esta industria editorial? Yo el año pasado, y fue un poquito lo que me impulsó a esto, vi una película muy comercial, muy Hallmark, así muy comercial, que se llamaba El hombre que inventó la Navidad, que es sobre Charles Dickens y cómo crea A Christmas Carol, que es un cuento de Navidad.
La película se me hace muy interesante por dos vertientes, porque hay una parte, la parte creativa, y una parte, la parte comercial y de producción, ¿no? Y entonces Charles Dickens, según cuenta la película, en algún momento tiene un usurero que le presta el dinero, y el cuate se avienta a pedir un préstamo, busca al mejor diseñador, al mejor ilustrador de la época, porque él cree en la obra. En ese momento la Navidad era una festividad gris, sin sentido, en un momento muy triste del año, y él crea una idea, ¿no? Y se lanza, lo hace, y tenemos en esta película dos vertientes, esta parte de la creativa y la parte del quehacer, ¿no? Y entonces, yo creo que mucho tiene que ver con vencer el miedo. Y sí debo decir que francamente la ventaja que tengo con respecto a otros escritores o autores es que yo sé cómo se hace un libro porque he echado haciendo libros. Entonces, para mí fue relativamente sencillo esta parte, porque de pronto a veces yo creo que el escritor no sabe dónde está el diseñador editorial, cuántos diseñadores editoriales hay en Oaxaca, quién hace bien diseño editorial en Oaxaca. No vemos tantos diseñadores editoriales en Oaxaca. De pronto eso es un miedo. ¿Y cuánto me va a cobrar, no? Pero pensando en esta idea, en esta película y en la cuestión de la producción, yo creo que se tiene que hacer, ¿no? Y en realidad en Oaxaca se hacen muchos libros, ¿no? En Oaxaca es un lugar que de pronto creemos que no pasa nada en Oaxaca. En Oaxaca pasan 10,000 cosas todos los días, y se hacen 10,000 cosas todos los días. Entonces más bien es el empuje de hacerlo. O sea, yo en realidad, ¿quién no tiene miedo de producir un libro? ¿Quién no tiene un miedo de que qué le van a decir los colegas? A lo mejor ni siquiera piensan que soy un colega de ellos, pero yo tengo esa necesidad de sacar los cuentos porque un poco les tengo fe, y porque es más, incluso nada más para que mi familia los lea, es súper bonito. Nada más por eso vale la pena sacar un libro. Es autobiográfico. Hay un cuento, de hecho el libro, y muy pocos lo saben, el libro se iba a llamar La Carta del Padre, pero porque era un diálogo con un texto de Kafka que a mí me pegó mucho, que se llama Carta al Padre, donde Franz Kafka le escribe a su papá, y es una cosa muy triste porque es el clásico cuento del hijo que es gallo y el papá es pato, o al revés, o viceversa, y es una cosa terrible, ¿no? Entonces, tuve mucho tiempo esa idea de la carta al padre, y entonces más bien en algún momento basado en mi vida. Y el cuento se escribió desde el final, es algo que pasó en mi vida que tiene que ver con mi hijo. El cuento se escribió desde el final, y entendiendo cómo funcionan los padres, que los padres son mejores como abuelos que como padres. Ese fue como el elemento seminal para empezar a escribir el cuento, pero ahí fue como un desahogo de mi vida. Y lo interesante fue que empecé a conversar con mucha gente sin que lean el cuento, y empezó a ser algo muy recurrente en cómo la gente, las personas que crecimos en los 80 y los 90, tuvimos papás muy similares. Entonces se volvió un lugar común, y yo tenía que sacarlo. Muchos de los cuentos, el escritor novel, el escritor que empieza a escribir, mucho de su obra tiene que ver consigo mismo. Lo interesante de esta obra literaria es que uno de los primeros cuentos lo escribí hace como 14 años, 12 años, y el último lo escribí el año pasado. Entonces el primero tiene que ver con algo autobiográfico, y lo último tiene que ver con lo que está pasando con la gentrificación en Oaxaca, ¿no? O sea, el último cuento se trata sobre algo que pasó el año pasado a la vuelta de donde yo vivo, aquí en el barrio de la Merced, y para mí fue como muy fuerte lo que está pasando en Oaxaca, porque Oaxaca está transformando, y ahorita es otro mundo. O sea, no es la Oaxaca hace 20 años. Entonces, un poco lo que dice la presentación es esto, es como atisbar esa Oaxaca que está fuera de lo que llegan los turistas a ver, porque Oaxaca es muy bonito. Y apenas ayer, hoy, dieron los nuevos condecoraciones Michelin, la estrella Michelin. Se mantuvieron 2 estrellas Michelin aquí en Oaxaca. Pero esa es la parte bonita, ¿no? Entonces la parte de Oaxaca es lo bonito, pero hay una parte oculta en Oaxaca que nos toca vivir a los oaxaqueños, que es como el calor, la oscuridad, los fantasmas que viven en las casas. Es como bien divertido. Entonces es un poco de lo que trata el libro. ¿Oaxaca es bonito o era bonito? No, yo creo que Oaxaca siempre va a ser bonito, porque Oaxaca, nunca se va a morir. Porque Oaxaca es parte de México, y México es un lugar que absorbe todo lo que llega, y todo lo devora. Hay una idea sobre Oaxaca, sobre el arte en Oaxaca, que en Oaxaca o te devoran o te escupen. Así pasa en Oaxaca. O sea, en Oaxaca, si llegas,
o te adoptan aquí o acabas regresando a Guanajuato, a México, a Tijuana, porque así es Oaxaca. Entonces lo que hace Oaxaca es tomar todo lo que llega de lejos y lo vuelve suyo, ¿no? Entonces, y es como vivimos. Entonces Oaxaca nunca va a dejar de ser bonito. De hecho, en realidad es controversial, pero creo que ahorita está, es bien complicado, pero está más bonito que hace 30 años, pero es más complicado que hace 30 años. Es como es una contradicción, ¿no? Es una paradoja. Okay. Oaxaca en la fachada es muy bonito ahorita, pero por dentro es más complicado. Ajá. Sí, porque actualmente vemos en muchas partes de esta ciudad que se han derrumbado casas antiguas para construir pues lugares habitacionales, ya sea departamentos o hoteles, hospedajes, ¿no? Que es lo que tiene mucha rentabilidad en este momento. Pero ¿hasta qué punto se borra esa memoria histórica que nos dan los habitantes oaxaqueños viviendo en el centro histórico y las casas respetadas por el paso del tiempo, pero que hoy por este proceso que mencionabas de la gentrificación se van eliminando? Es bien complicado porque tiene que ver con el entendimiento de quiénes somos como oaxaqueños, ¿no? Pero el proceso de rebeldía no es de ahorita, es de hace 500 años. ¿Qué es lo que hacían cuando llegaron los españoles? La gente enterraba sus deidades debajo de los altares de la nueva deidad. Es lo que hemos hecho todo el tiempo. Entonces la cultura oaxaqueña se mantiene ahí, oculta, pero está ahí. Y es complicado porque es una guerra cultural. Vivimos una guerra cultural completamente. Pero allí estamos, es como nunca ceja este movimiento, y un poco la cuestión del libro tenía que ver con esta perspectiva sobre qué es lo oaxaqueño y qué no es lo oaxaqueño, porque el libro no sé, los cuentos tratan desde porque yo no soy yo crecí en la ciudad, ¿no? Entonces, en Oaxaca hay mucha literatura que es como de la periferia, pero también de las culturas autóctonas. Entonces, y está muy bien. Pero yo todo el tiempo crecí en la ciudad y era como otra perspectiva, porque nunca eres o sea, tienes como las leyendas, pero al mismo tiempo tienes la ciudad. Entonces, ¿cómo es esa vida? ¿Cómo piensa la gente que es urbana, ¿no? ¿Cómo mantenemos esta cuestión? Entonces, muchos de los cuentos tienen que ver con esta idea de que hay una dualidad en la vida, pero también hay algo urbano en la vida. Entonces, todo tiene que ver con eso. En realidad, a veces hay muchos infiernos, y en el libro, infiernos que se viven en las casas, ¿no? Con esta gente que vive dentro. Entonces, ha habido un proceso complicado de cambio del urbanismo mismo de la ciudad, y es bien complicado. Pero es esta cuestión, la rebeldía está ahí, o sea, seguimos peleando contra eso. Y hay ideas sobre que las culturas milenarias van a absorber a las culturas jóvenes, ¿no? Nuestra cultura es milenaria y vamos a absorber en algún momento a cualquier cultura novel que quiera como querer invadir, ¿no? Siempre la gente se va a rendir ante el mole oaxaqueño, yo pienso. Aunque se le cambien los ingredientes, aunque ese mole se vuelva gourmet. Es que en Oaxaca está el gourmet, pero el oaxaqueño es contradictorio, porque puede vivir con la idea de que hay un mole gourmet de 1,200 pesos en una cena a 3 tiempos, tipo restaurante europeo, pero el oaxaqueño siempre va a defender a capa y espada el mole de su abuelita. Entonces, los oaxaqueños podemos sostener esa contradicción, que hay un mole súper caro, pero el de la abuelita, el que hace con los ingredientes, que va a comprarlo al mercado y toda está la familia ahí, eso siempre se va a mantener. El oaxaqueño y el mexicano viven en la dualidad. Hemos vivido en la dualidad todo el tiempo. Hemos aprendido eso desde que llegaron, ni siquiera desde antes de los españoles. Todo el proceso de colonización no fue desde los españoles, fue desde antes. Siempre las culturas estuvieron confrontándose entre sí y siempre hubo esto. Entonces ya estábamos acostumbrados. Ya el oaxaqueño es así, el oaxaqueño es el clásico que ve al extranjero, se le queda viendo así como de a ver qué vienes a inventar. Así somos. Podemos sostener contradicciones y hemos sostenido contradicciones durante milenios. Entonces, lo entendemos. Es intelectual, el oaxaqueño entiende eso. Lo único que el oaxaqueño no va a entender nunca va a ser ponerle ajonjolí al mole, pero más allá de eso, podemos entender que el mole es eterno. Piedra de Sal y otros relatos. En esta
en esta serie de textos que nos vas a compartir, pues a partir, recuerden, de este sábado 23 de mayo en este espacio que es el Taller Rufino Tamayo, que es Aldama, ¿qué número? 114. 114. Para hacer, bueno, para los antiguos oaxaqueños, donde era la comisaría, ¿no? Sí. Donde era la comisaría. Sí, a media cuadra del Benito Juárez. Se iba a sacar a la gente que cometía una falta administrativa y ahí corríamos a ayudar al prójimo. Está a media cuadra del Mercado Benito Juárez y del Mercado 20 de Noviembre. Realmente muy céntrico. En este libro, si fuera una obra de teatro o si fuera una película, el crédito de la ciudad de Oaxaca, ¿cuál sería? ¿El crédito en qué sentido? Sí, sería la protagonista, sería un crédito secundario, un extra. No, la Oaxaca en Piedra de Sal es el coprotagonista de la obra. Es un lugar sin el cual no podría pasar lo que pasa en toda la obra. Es como un lienzo donde todo sucede, ¿no? Porque Oaxaca como ciudad, y es como una carta de amor a la ciudad de Oaxaca, siempre ha estado cambiante, ¿no? Tenemos esta idea de que Oaxaca era como zapoteca o mixteca, y cuando llegaron los españoles, era una guarnición, mexica, o sea, había un zompantli cerca de donde se va a presentar el libro, hay un zompantli, entonces, a veces no entendemos eso, ¿no? Y Oaxaca es un centro, cosmogónico, es una cosa increíble, o sea, Hernán Cortés luchó con dientes para quedarse una gran parte del centro de la ciudad, lo mandaron por el Marquesado, o sea, ha sido un lugar ha sido muy codiciada la ciudad, o sea, es como una, es hermosísima en esa codicia que ha despertado, porque yo he ido a otras ciudades de México y a veces de fuera de México, y el clima de Oaxaca, ahorita, por supuesto, por el cambio climático ha sido complejo, pero Oaxaca tiene un clima excepcional y es un lugar bellísimo, es un lugar apacible, y entonces, pero esto ha creado un lienzo para que pasen muchas cosas, ¿no? Y ha sido un crisol, y en este caso, este es el lienzo donde pasan las historias. Yo no podría entender que pasaran historias en otro lugar, porque mi Oaxaca es como yo amo la Ciudad de México, es una de mis ciudades favoritas, pero Oaxaca es como la segunda piel. Y muchas de las obras, todas las piezas pasan aquí, es como el lienzo. Caminamos en Oaxaca, todo tiene que ver con Oaxaca, lo que pasa en Oaxaca, hay un cuento que inicia en la Casa del Mezcal, porque yo frecuentaba mucho la Casa del Mezcal, y era como un cuento que decía, ¿qué podría pasar a partir de la Casa del Mezcal con alguien que se enamora de una mujer ciega? ¿Qué pasaría? ¿Cómo se le torcería el destino? Y es interesante porque al final de cuentas los personajes del libro son atrapados por un destino incierto que los somete, y la idea central de la obra es cómo puede uno escapar al destino, pero un destino que también involucra una ciudad que ya está determinada por muchas cuestiones, ¿no? Y Oaxaca es un campo de batalla interminable, ¿no? O sea, aquí llegó Morelos, aquí se pelearon, o sea, esto ha sido... Oaxaca, esto de los bloqueos tiene siglos, todos nos hemos bloqueado golpeándonos. Oaxaca es así, es un lugar donde la gente viene a disfrutar y a pelearse. Es muy divertido. Y hoy mismo en la mañana hubo una lucha. Sí. O nada más pensar que no hay un cuento sobre ello y ya han escrito textos. Pero nada más lo que pasó en 2006, o sea, uno no podría pensar que esto hubiera pasado en Nayarit o en Monterrey. O sea, esto pasó aquí, lo del 2006. Se lo cuentas a alguien y es como un cuento surrealista, ¿no? O sea, de verdad hubo barricadas en el centro histórico, de verdad hubo de verdad se intentó derrocar a un gobierno como sea electo a través de una anarquía así, y es que es el oaxaqueño. Yo tenía una alumna que me decía, cuando llegó a la PFP, salimos a tumbar tanquetas, es como, wow, o sea, eso es Oaxaca, ¿no? Es un territorio. No, y el siglo pasado 3 gobernadores también salieron, ¿no? Sí. Y la gente es aguerrida, sí, y la gente se une. Pero bueno, ya son otros tiempos los que vivimos hoy, pero seguimos a lo mejor ofuscándonos por el calor tan intenso también sí, que se siente hoy en día, porque también ha cambiado el clima en
en la ciudad, ¿no? Mm. Y me gustaría comentarles algunos datos sobre nuestro entrevistado. Javier Rosas Herrera es diseñador gráfico, editorial, académico, universitario y es narrador oaxaqueño. Su trabajo gráfico ha sido galardonado a nivel nacional e internacional y está aquí en Santa Cultura para presentarnos este libro y sobre todo invitarnos a la presentación que se va a llevar a cabo este sábado y que me gustaría que, por favor, maestro, invitar a las personas que nos ven, que nos escuchan, para que lleguen a esta cita y sobre todo conozcan esta obra. Sí, pues bueno, están todos invitados este sábado 23 de mayo en el Taller Tamayo. Es aquí Aldama 114, a unos pasos del Mercado Benito Juárez, justo en el centro, en el corazón de la ciudad. La idea de presentar un libro es buscar lectores. Lo que más me interesa es buscar lectores porque uno tiene una idea sobre cómo es el mundo y la redacta, le escribe. Lo que quiere es ahora que la gente comparte esa visión. Hay una búsqueda interesante de qué significa ser oaxaqueño, alguien que creció y nació desde Oaxaca y tiene que ver con esa cosmovisión que es parte de nosotros, ¿no? Y es lo que decíamos, cómo no se muere la cultura se muere, no se muere o vive para siempre compartiéndola y entendiéndola, ¿no? Y esa es la idea del libro. Ese libro se presenta a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, así es. ¿Quiénes pueden ir a la presentación de ese libro? Porque muchas veces también es importante preguntarle a los creadores a quienes esperan. A cualquier lector, a quien interese la lectura y quien quiera, porque estos cuentos se escribieron bajo la estructura de una lectura, de la literatura, de relatos cortos. Esa es la idea. Cualquiera que se interese por la lectura, este libro está escrito para ellos. Y también quien se interese por qué significa ser oaxaqueño, también es algo interesante, porque esto es cómo vive un oaxaqueño, el ser oaxaqueño en una entidad que está en constante transformación, una ciudad bellísima, pero compleja, y es interesante porque el primer cuento escribí hace 12 años y el último hace un año, entonces hay como toda una transformación de lo que significa ser oaxaqueño, ¿no? Javier, actualmente y tras esta experiencia que vamos a conocer a partir de este sábado, producir y crear un libro, ¿es caro o es barato en este 2026? ¿Y dónde va a estar a la venta esta publicación? El libro, es caro, no, nada es caro cuando se quiere hacer algo. Nada es caro, hay formas de hacerlo, ¿no? Y yo, por ejemplo, como diseñador editorial, siempre he apoyado mucho a los autores, porque a mí me encanta hacer libros. Si se quiere hacer un libro, se logra hacer un libro, o sea, hay formas de hacerlo. Y Oaxaca tiene los medios para hacer libros. Cualquiera puede hacer un libro, realmente. Mi hijo apenas me preguntaba, que le decía el libro, ¿papá puede hacer un libro? Sí. Primero tienes que ser lector y luego vas a ser escritor. Pero hacer un libro no es complicado cuando uno quiere hacerlo. Entonces hay medios. Siempre me pueden buscar ahí en redes. Y lo segundo, se va a vender el libro directamente conmigo en mis redes. Me pueden buscar como Javier Rosas Herrera. Va a estar a la venta en la librería Grañé en Porrúa y en la librería La Jícara también. Y directamente hay una landing page, hay una página web para solicitar los libros y ya la próxima semana también va a estar disponible a través de Amazon. Esta publicación el día sábado va a tener algún descuento en especial. Sí, va a haber varios paquetes. Mandé imprimir porque es muy bonito. Esta es una celebración. A mí me encanta producir cosas. Entonces vamos a tener a la venta carteles conmemorativos, vamos a tener playeras. Y va a haber paquetes para el libro. Va a haber unas ediciones Príncipe, que son ediciones en pasta dura muy para coleccionista, porque yo que hago libros me encanta. La pasta dura le da completamente otra vista al libro. Esta es la versión comercial, pero la pasta dura tiene un guardapolvos muy bonito. Está muy cuidado el libro. O sea, yo sí he tenido ciertos premios a nivel nacional e internacional. Entonces, para mí hacer mi libro era como que es como un hijo, ¿no? Es como otro hijo de los que he hecho. Y está muy cuidada, la edición en pasta dura está muy bonita, está forrada en tela, con una guarda muy bonita roja, y tiene hasta su cintita para como separador, ¿no? Entonces, como se ven los libros, el primer cuento se llama 1795, habla sobre hacer libros, ¿no? Entonces, el libro es circular en ese sentido, habla sobre el amor al arte, al amor a la literatura, y el amor a Oaxaca también.
el amor a Oaxaca. Así que ya sabe, puede tener como una opción de este fin de semana acudir a esta presentación de este libro, Piedra de Sal y otros relatos, su autor Javier Rosas Herrera. Recuerden que la cita es en el Taller Rufino Tamayo a las 6 de la tarde este sábado 23 de mayo, así que ojalá que pueda acompañar. Y maestro, finalmente las redes sociales por medio de las cuales pueden encontrarlo y conocer también parte del trabajo que hace usted diariamente. Mis redes sociales están abiertas, me pueden buscar como Javier Rosas Herrera, tanto en Facebook como en Instagram, la web del libro se llama piedradesal.com, porque ya es donde voy a estar empezando a subir los proyectos que estoy haciendo literarios. Tengo proyectos de diseño y proyectos literarios, y está por ahí también enlatado el segundo libro de cuentos y también una novela que va a ser sobre arte en Oaxaca, y eso ya con tiempo saldrá. Muy bien, pues agradecemos mucho que haya venido aquí a Santa Cultura a invitarnos a este gran evento. Gracias a ustedes por el espacio, estoy muy agradecido, muy amable. Y agradecemos también la presencia de todos ustedes a través de esta transmisión en vivo que hacemos desde el estudio de Santa Cultura. Yo soy José Luis Pérez Cruz y quiero agradecer esta tarde a Amala Alvarado en la asistencia de producción. Y recuerden que aquí nuestra identidad también hace milagros.